¿Qué onda mi gente? Les habla Gio LC, espero se encuentren muy bien. Este día vengo a hacerles este video ya que me encuentro en este parque tan bonito aquí en Houston, Texas, para explicarles el hecho de hacer este podcast llamado Camino de Valientes, por el motivo que lo empecé a hacer. Y es más que todo para explicarles cuál es el camino de valientes que uno toma en la vida, los riesgos que uno toma en la vida, todo lo que uno sufre para llegar a conseguir un objetivo. En este caso, el primer episodio lo pudimos ver, que fue con el profe Barahona, en el ámbito futbolístico y en el ámbito ahora de las redes sociales que él se ha metido. Pero no todo el contenido va a ser en torno a eso, sino que Camino de Valientes lo hice para explicar lo que viven los inmigrantes cuando uno sale del país. O sea, todas las personas que hemos salido de nuestro país, quiero que ellos cuenten su historia. O sea, aquí no va a haber gente famosa, no va a haber gente que usted conozca un montón, sino que esto es más que todo para que la gente cuente su historia, de cómo, por qué salió de su país, todo lo que recorrió desde el que salió de El Salvador, Honduras y del país que haya salido, todo lo que sufrió para llegar a este país y la situación que está viviendo actualmente acá. Sabemos que la situación en este país actualmente no es la mejor, sabemos que están pasando muchas situaciones en contra de los inmigrantes y es por eso que yo decidí hacer este podcast llamado Camino de Valientes, para que la gente y ustedes se den cuenta de que no es fácil llegar a este país, que no todo es sencillo, de que las cosas cuestan. Entonces, por ese motivo decidí hacerles este canal para que escuchen diferentes historias de diferentes personas, para que escuchen, o sea, todo lo que vive, que son historias diferentes. Es muy raro que se repita la misma historia. Entonces, por ese motivo decidí hacer este canal y ahora les voy a explicar un poco lo que yo recorrí saliendo desde El Salvador a llegar a este país. Fueron 3 fronteras las que tuve que cruzar. De esta travesía es que les quiero contar. El sueño americano yo lo pude alcanzar, aunque hay muchas más. Bueno mi gente, para empezar, yo nací el 19 de agosto de 1997. Nací en El Salvador, en el Puerto de la Libertad, el lugar más hermoso que existe. Por el motivo que yo me vine fue por la situación que estaba en el país, en El Salvador, todos lo sabemos. Estaban los señores ahí que dominaban todo el país prácticamente. Y para uno de joven era muy peligroso estar allá. Entonces, por la colonia donde vivías, por cómo te vestías, por tu peinado, o sea, absolutamente por todo, cualquier excusa era buena para ellos para hacerte daño. Entonces, por ese motivo, por problemas de pandillas, de todo eso, fue que decidí emigrar a este país, en el cual ya estaba mi hermano acá. Yo salí en el 2018, en septiembre, si no mal recuerdo. En septiembre del 2018 salí yo desde El Salvador hacia acá, cruzando por Guatemala. Hay gente que creo que recorre de El Salvador a Guatemala, perdón, de El Salvador a Honduras, pero a mí me tocó de El Salvador a Guatemala. Salí de El Salvador en septiembre, llegué a Guatemala y estuve en Guatemala. Para recorrer ese país me tomó 7 días. 7 días los cuales fueron en bus. Y fue muy complicado porque sabemos de que si eres salvadoreño y vas a Guatemala y vienes para acá, sabemos que te puede detener la policía, los soldados, algún retén que esté y te pueden deportar de nuevo a El Salvador. Y a mí me tocó cruzarlo en bus. Entonces sabemos de que para cruzar ese país también es complicado. Yo lo crucé en bus, todo ese país en bus prácticamente hasta llegar a México. Fueron 7 días muy complicados, donde prácticamente dormí como unos 3 días ahí y luego fueron como otros 3 días en bus hasta salir de Guatemala. Y es muy complicado porque llegando a la frontera de México con Guatemala sabemos que ahí hay mucho peligro y lo cruzamos ese país, cruzamos Guatemala, llegamos a México. Luego al llegar a México ahí creo que me tardé un poco más, porque estuve en Chiapas y luego de Chiapas subimos al DF y ahí estuve bastante tiempo.
pero sí es muy complicado porque tú no sabes si te pueden traicionar, si algún mismo policía o alguien así te puede hacer daño, o sea, te pueden secuestrar. Al venirse uno para este país uno corre muchos peligros, del cual pues uno se arriesga porque quiere buscar un mejor futuro, estar en un lugar para uno más seguro. Entonces, no crean que el camino de venirse de cualquier país para acá es fácil, o sea, uno corre mucho peligro, uno sale de nuestro país, pero no sabe en realidad con certeza si va a llegar acá o al país que usted esté emigrando, o sea, no hay una claridad certera de que uno va a llegar. Entonces uno toma el riesgo, tanto por miedo, por una mejor vida, por estar más tranquilo, por reunirse con sus familias. Cada quien tiene sus motivos por el cual emigra a este país. Eh, y pues cuando yo llegué a México, cruzamos Chiapas, estuve en un lugar muy bonito que es ahí por Chiapas, un río muy hermoso que está por ahí. Y luego llegamos, si no mal recuerdo, creo que a Veracruz. Empezamos a subir en carro hasta llegar al México. Y en México fue algo muy complicado porque de ahí pues no puedes salir, estando en esos lugares no puedes salir, no puedes hacer absolutamente nada más que estar ahí quieto en un lugar, encerrado, porque no puedes salir porque sabes que te van a detectar que tú no eres de ahí, o sea, rápido dan que no eres de ese lugar. Y luego salí de camino, creo que era de Veracruz al DF, si no mal recuerdo, pasó algo muy raro en el cual tuvimos un percance con un cierto tipo de personas del cual nosotros no sabíamos, nos llevaron a un lugar solo, lleno de monte por todos lados, o sea, era una montaña, del cual nosotros no sabíamos si nos iban a hacer algo, si nos iban a entregar. Fue un momento de mucha incertidumbre para todos los que íbamos en ese camino, pero al final, pues gracias a Dios logramos llegar al DF y ya del DF pues nos movieron directamente hasta Monterrey, del cual también es muy complicado porque pues llegando allá tú tampoco, o sea, prácticamente vienes en un camino que no sabes qué te puede esperar. Es un riesgo que tomamos muchos salvadoreños, muchos hondureños, nicaragüenses, venezolanos, o sea, de todo Centroamérica y algunas partes de Latinoamérica para buscar un mejor futuro para nosotros. Y es complicado, la verdad de las cosas. Y llegamos a Monterrey y luego nos situaron en una casa, estuvimos ahí, igual, todo el camino no puedes salir de donde estás, no puedes salir porque sabes que tomas un riesgo del cual te pueden agarrar y deportarte de nuevo a El Salvador o a tu país de origen. Y estando ya en Monterrey, no voy a decir el lugar exacto, pero cuando estábamos en una casa cerca ya de la frontera, ahí no podíamos salir porque pasaban soldados de México, policías de México, pasaban por ahí, o sea, sabíamos que nosotros si salíamos, iban a saber, obviamente por nuestros rasgos, por cómo somos, iban a saber que no somos de la zona, que no somos del país. Y pues prácticamente vienes de carro a casa y así, o sea, prácticamente no disfrutas, es un viaje que no vas a disfrutar. Pero si tú vienes para acá queriendo vivir una aventura, va a ser una aventura de malas experiencias. Gracias a Dios yo no viví tantas malas experiencias como otras personas que les toca un poco más complicado. Y llegando ahí me llevaron a otra casa que ya estaba como a 5 minutos de la frontera a pie, en el cual ahí también tuvimos que huir en un momento dado porque nos llegaron los soldados, tuvimos que huir a escondernos al monte porque prácticamente ahí era monte, huimos para que no nos agarraran y nos deportaran de nuevo ya estando tan cerca de la frontera. Luego, cruzando la frontera, intentamos 3 veces cruzar y no pudimos. Entonces, creo que a la cuarta vez, si no mal recuerdo, logramos cruzar
y íbamos 5 personas y las 5 nos dispersamos, cada quien agarró su rumbo. Eran 2 mexicanas, un guatemalteco, un hondureño y yo, y todos agarramos diferentes caminos. Y pues yo me perdí, yo no sabía para dónde agarrar, me mandaron un screenshot del GPS, pero para ese entonces yo no sabía leer un GPS, no sabía para dónde ir. Creo que lo más difícil para nosotros es el camino, pero lo más difícil es cruzar. Lo más difícil es cruzar a este país. Y bueno, yo me perdí desde las 9 hasta creo que como a las 8 de la noche, todo un día caminando, todo el día caminando. Sé que a mí no me tocó tan complicado como otras personas, pero igual, o sea, la sentí difícil, porque caminando todo el día sin tomar agua, sin comer nada, incluso no habíamos desayunado nada, todos los que íbamos. Y pues en una parte de ahí donde yo estaba, me había perdido, que no había llegado al lugar donde tenía que llegar, me encontré con el Chapín. Y ya con él, los dos juntos, pudimos, a eso de las 8 de la noche, si no mal recuerdo, o más tarde, logramos llegar a donde era el punto de donde nos teníamos que llegar, pues. Y fue muy complicado incluso llegar ahí porque salimos corriendo, nos siguieron unos perros que casi nos mordían eh, con el Chapín, pero logramos dar a donde teníamos que llegar. Luego de eso nos dieron de comer, comimos, luego nos movieron a otro lugar, del cual ahí estuve unos días, no recuerdo cuántos. Y luego de eso nos movimos, fue para rodear un punto de, de chequeo de Estados Unidos, entonces sabemos que ilegalmente somos ilegales, no tenemos papeles de acá, no podíamos cruzar por ahí en carro ni nada, teníamos que hacerlo a pie. Entonces ahí fue algo muy complicado porque tenés que hacer muchas cosas, pasar por espinas, por saltarte cercos, y ahí fue donde me hice esta herida de acá, del cual se me salió un poco la carne por los lados. Y luego al caminar salimos a las 5 de la mañana y como a las 2 de la tarde migración nos agarró. Fue frustrante porque uno trae una visión, o sea, de pasar, de llegar acá, reunirse, en este caso mío, con mi hermano, estar con él. Y pues nada, nos agarró migración. Nos agarraron como a 5, creo, más, no mal recuerdo. Y los otros salieron corriendo, no sé qué fin tuvieron ellos. Ya el Chapín ya no estaba conmigo, él se había ido antes que yo. Y nada, pues nos agarraron. A mí me curaron esta herida. Me curaron esta herida de acá porque era muy profunda. Y cuando nosotros íbamos caminando, yo este dolor no lo sentí porque veníamos caminando en una temperatura de congelación, o sea, estaba demasiado frío. No sé si estaba a 5 grados, parece, o algo así, no recuerdo muy bien, pero estaba demasiado frío que yo el dolor este no lo sentía. Y era para sentir mucho dolor porque la herida es muy grande y se me salía los pedazos de carne de acá. Y era muy grande, pero nunca sentí dolor porque había mucho frío. La mano se me durmió prácticamente del dolor. Yo no me había percatado hasta que otro compañero que venía ahí me dijo que me iba sangrando la mano y pues llevaba toda la mano llena de sangre y yo no había sentido. Entonces me agarró migración, luego de ahí nos llevaron a la famosa hielera que le llaman. Ahí estuvimos, pues llenamos todos los datos que te piden llenar, haces todos los trámites que tenías que hacer. Y de ahí pues había muchas personas que tenían días ahí y ahí solo te dan de comer un sándwich, que es el pan, la mortadela y ya estuvo, o sea, no es más nada. No te dan agua, el agua que tienes ahí es en uno de Gatorade, así un garrafón de Gatorade. Ahí tiene el agua y pues no es agua limpia, ahí es agua que ya está sucia, no te dan más nada. De ahí estuve desde que nos agarraron hasta como a las 12, 9 de la noche, no recuerdo bien. Pero como a esa hora fue que estuve ahí. Y luego de eso nos movieron para otro lugar que le llaman La Pollera,
que es otro centro de detención, pero que solo es puro alambre nada más. Divididas las celdas son por alambres, o sea, puedes ver todo de un lado y del otro, y sin nada más. Y de ahí fue igual la comida, te daban un jugo y el pan con la mortadela. O sea, y eso fue todo lo que te daban de comer ahí. Por ahí estuve durante unas horas igual. Desde que llegué, preguntaron quién había herido. Si había algún herido, yo les dije que sí, que estaba yo. Me llevaron a enfermería, me curaron. Luego de eso me metieron a la celda donde me correspondía. Y como al mediodía, quizás, o pasado el mediodía, ya nos sacaron de ese lugar que se llama La Pollera, ya para llevarnos a un centro de detención, ya como le decimos nosotros, un penal, donde es un centro de una parte de migración y otra parte donde están los delincuentes que han cometido delitos ya graves, de robo, cosas así, o sea, y cosas más fuertes, estaban ahí. Entonces nos llevaron ahí llevamos como eso de las 4, creo yo, de la tarde, 5, porque ya estaban a punto de dar la comida, tipo 5 o 6 de la tarde llegamos, y nos metieron en una celda, éramos alrededor de unas 10 personas creo, y nos metieron a una celda, del cual estuvimos ahí desde que llegamos, como a las 5 de la tarde, hasta las 3 de la mañana. O sea, no habíamos dormido absolutamente nada desde que me agarraron. Yo no había dormido nada hasta que llegué al penal donde estaba. Llegué ahí, se llama Río Grande, si no me recuerdo. Estuve ahí en ese penal. Llegamos a esa hora, nos dieron la comida, que es una comida muy fea, obviamente, porque trae yodo para que tú no tengas una erección y puedas abusar de tu compañero. Es obviamente por eso que le meten ese tipo de químicos, para que tú no tengas una erección y tengas malas intenciones con los demás. Y estar en ese lugar, llegué a las 6 y nos metieron a las 3 de la mañana. Pero a todo esto, si tú te acostabas, llegaba un guardia de ahí y te llegaba a levantar. O sea, no nos dejaron dormir absolutamente nada. Si tú te acostabas, llegaba el guardia y te tocaba, y si no te levantabas al tocar, entraba y te levantaban ellos. Entonces no nos dejaron dormir nada. A todo esto, nos metieron a la celda a las 3 de la mañana. Como a las 12 de la noche nos empezaron a pedir datos que incluso los ponen mal, y los pusieron muy mal. Pero bueno, son cosas que pasan y no puedes decir nada. Y luego como a las 3 de la mañana nos meten a la celda que nos correspondía de migración. Te dan un uniforme azul porque significa de bajo riesgo en ese lugar, y te meten ahí en una celda de eran muchísimos camas dobles, o nosotros le llamamos camarote, en México le dicen de otra manera, literas le dicen en México si no mal recuerdo. Entonces estuvimos ahí, éramos muchas personas, nos meten a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana dan la comida. Entonces prácticamente llegamos, dormimos 3 horas, nos levantaron a las 6 de la mañana. Y luego de eso, ¿qué pasó? Comemos y todo. Y a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía, bueno, comida a las 6, si no mal recuerdo, a las 9 pasaban revisión. O sea, si después de comer tú te acostabas, a las 9 te iban a despertar para pasar revisión. Pasaban checando que todos estuvieran. A las 12 la comida, a las 3 revisión, a las 6 la comida, a las 9 de la noche revisión de nuevo, a las 3 de la mañana o en la madrugada, no recuerdo bien exactamente la hora, pasaba revisión de nuevo. Entonces prácticamente no te dejaban dormir mucho, porque te estaban levantando en la noche no te despertaban para hacerte el chequeo, pero obviamente al escuchar ruidos, al escuchar que están ahí, tú te despertabas. Y aparte de eso, pues ahí obviamente no tienes privacidad. A la hora de bañarte, pues no te cubre más que un muro de 1,5 metros, 2 metros de alto. Bueno, 1 metro de alto creo que tiene, porque me daba a mí como por el pecho, por aquí por el abdomen. Y ahí te bañas, ahí
haces tus necesidades, o sea, no hay nada que te cubra, no tienes nada de privacidad. Y eso es estar ahí en un centro de detención. Luego de eso estuve en ese centro de detención 15 días, que me agarraron a mí en noviembre, si no mal recuerdo. No, creo que sí en noviembre fue, o en octubre, no recuerdo muy bien. Y estuve ahí, sí fue en noviembre que me agarraron, y luego estuve en ese centro de detención 15 días, y de ese centro de detención hicieron una reunión y preguntaron que quién iba a pelear su caso para ver si ganaba el derecho de una fianza para poder salir y pelear tu caso afuera. Nos sacaron a muchos, perdón, que era la primera vez que estábamos ahí detenidos. Y hubo una señora que bien recuerdo, que la señora obviamente era chicana porque hablaba perfecto español. Me preguntó, mencionaron mi nombre y me preguntaron, ¿vas a firmar tu deportación o vas a pelear caso? Vine yo y le dije que iba a pelear caso. Me dijo claramente la señora, recuerdo muy bien que me dijo, si tenés dinero y tiempo, pelealo, pero de todas maneras te van a mandar para tu país, inmigrante. Y yo solo me le quedé viendo y le dije, está bien, igual no lo voy a firmar la deportación. Y empezó a decir muchas cosas la señora, y otros compañeros que estaban ahí me dijeron, no le hagas caso, si vos querés pelearlo, pelearlo. Entonces a los días me sacaron de ese centro de detención para moverme a otro. Ya a 1 hora y media de aquí de Houston está ese centro de detención, el cual te sacan esposado de las manos, te ponen una cadena en la cintura, otra cadena que baja de la cintura a los tobillos y otras esposas en los tobillos. O sea, te sacan como que fueras un criminal de alta peligrosidad. Y eso es un poco duro porque te pegan lo psicológico. Yo en mi país nunca me pusieron una esposa, nunca tuve detenido, nunca tuve problemas con la policía, o sea, nada de eso. Y que aquí venga y te pongan unas esposas como si fueras un criminal de alta peligrosidad, o sea, es muy chocante para uno. Y luego de eso, pues, nos movieron en la madrugada igual, toda la madrugada, llegar hasta el otro centro de detención, en el cual solo nos dieron una botella de agua, igual un sándwich para comer, porque no cenamos ahí en el centro de detención. Y ya llegamos al amanecer a la otra detención, y igual nos metieron a una celda. Y a todo esto, allá no, antes de salir, nos entregaron la ropa con la que nos habían detenido. Y nos habían dicho que la ropa la iban a lavar y que no sé qué, y la ropa no la lavaron. Obviamente, después de todo lo que yo había recorrido, esa ropa olía muy feo, muy, muy feo. Y así me tuve que ir en el bus, luego llegar a otro centro de detención, en el cual estuve desde finales de noviembre hasta el 7 de enero que yo salí. Y pasé Navidad y Año Nuevo allí. O sea, y es muy, muy duro porque tú ves a tus compañeros, esas fechas que uno sabe que es especial, porque uno las pasa con su familia, con sus amigos. Es duro ver a las personas llorar porque pues tienen a sus hijos. En ese entonces yo no tenía hijos. Es duro porque ellos quieren estar con su familia, con sus padres, con sus madres, con sus esposas, con sus hijos. Y estar en un lugar encerrado con extraños que al final se vuelven tus amigos, porque tienes que convivir 24/7 con ellos. Es muy difícil, es muy difícil. Gracias a Dios yo no estuve años ahí, sino que solo 2 meses. Y pasé toda la Navidad, me hicieron mi entrevista antes de Navidad, recibí mi aprobación y ya salí de ese lugar después de 2 meses, el 7 de enero. Ya pude reunirme de nuevo con mi hermano y empezar una vida acá. Y pues ese fue mi camino para llegar a este país. Obviamente la parte de mi vida más dura no fue esa, sino que fueron otros acontecimientos antes, desde pequeño, el cual es una historia bastante complicada también, ¿no? Yo sé que hay gente que ha sufrido más que yo,
Hay otra gente que piensa que yo no sufrí nada, porque viven engañados por una máscara que nosotros mismos creábamos para que la gente no se diera cuenta de lo que en realidad vivíamos. Y pues como bien dicen, cada uno sabe la cruz que lleva, cada quien sabe lo que uno ha sufrido. Y no podemos llegar y juzgar a alguien y decir, tú tuviste una vida fácil porque tus padres fueron esto, porque tuvieron esto, tuvieron aquello. Pero en realidad tú no sabes qué viven en la privacidad de ellos. O sea, tú ves lo que ellos quieren que veas, pero no sabes en lo privado cómo es. Entonces, es una vida de valientes la que me ha tocado, muy complicada, del cual si ustedes quieren que yo les cuente toda mi historia desde pequeño hasta ahora, bueno, esta parte ya no, obviamente no la voy a comentar, pero si ustedes quieren que yo les cuente mi vida desde que era pequeño hasta que ya fui grande, todos los acontecimientos que me pasaron, lo haré cuando llegue a 1 millón de suscriptores, porque yo sé que mi historia puede ayudar a muchos jóvenes a superarse, a dejar de pensar cosas malas, a dejar de pensar en meterse en cosas malas, porque no toda la solución es esa, sino que hay muchas soluciones de las cuales uno puede tomar. Y también es importante de las personas que uno se rodea, porque a veces los amigos te pueden llevar al éxito o al fracaso. Igual los familiares te pueden llevar al éxito o al fracaso, todo depende de uno. Bueno, gente, y este es un poco de mi recorrido de Camino de Valientes. Y hago esto para que tengan una idea más o menos de lo que se va a tratar. Se va a tratar tanto de eso como de otros caminos de valientes, porque son diferentes. Todos tenemos un camino de valientes diferente. Todos tenemos situaciones diferentes. Entonces, esto es un poco de lo que yo viví, del trayecto que yo estuve desde El Salvador acá. Obviamente hay muchas cosas que no se pueden decir por seguridad, por otros tipos de cosas, ¿verdad? Que sabemos que pasan en todos lados. Y pues nada, es un poco de lo que se va a tratar mi podcast. Van a haber gente que va a hacer otro tipo de camino, por ejemplo, para llegar a ser futbolista. Tengo unos podcasts ya que voy a grabar pronto, primeramente Dios, con exfutbolistas profesionales, igual con gente que es inmigrante, que ha tenido que pasar ese camino de valientes. Que espero les guste este contenido, espero lo apoyen, suscríbanse, que le den like, que lo compartan, que dejen su comentario, qué les gustaría que mejorara, qué les gustaría que hiciera más. Y este podcast va a ser así, en lugares como en diferentes lugares de Houston, para irles mostrando un poco, ser un poco diferente a lo normal de que tener un estudio y todo eso, sino que en lugares diferentes, para que vean un poco lo bonito que es Houston. Y pues nada, mi gente, esta ha sido un poco mi historia. Espero cuando yo llegue a 1 millón de suscriptores, voy a contar la historia de mi vida completa, y espero eso también les sirva a ustedes como un ejemplo para tomar buenas decisiones en la vida, porque todos cometemos errores y eso es normal, pero está en uno saber aceptarlos y no volverlos a cometer. Entonces esto ha sido todo por hoy, mi gente. Gracias por llegar hasta esta parte del video, gracias por apoyarme, gracias por todas las cosas que ustedes hacen por mí, por compartirlo, por darle like, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales como GOLC503. Estoy muy agradecido con todos ustedes, mi gente. Eso fue todo por hoy. Yo soy GOLC. Muchas gracias.